23 de la mañana, Javier Echeverry, responsable en Active Trades en España. Javier, buenos días. Buenos días, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, intentando que nos des un poco de luz, un poco de claridad en una fotografía en la que ayer habla Powell, parece que nos ha cambiado y sin embargo hoy vemos que el inversor va caminito, ¿no? Para arriba, para arriba, para arriba. ¿Cómo veis el mercado y sobre todo dónde veis que puede estar un poco el techo o si esto está en Goldilocks ahora mismo? Bueno, lo más importante para nosotros es percibir un poco cuál es la situación, ¿no? Ahora mismo tenemos que diferenciar mucho la economía de los mercados financieros y tenemos que darnos cuenta de que justamente los mercados que más castigados están, como es el caso del Reino Unido, como es el caso europeo, donde realmente estamos viendo toda esa balanza comercial, toda esa demanda interna sufriendo muchísimo, estamos viendo como en el caso del Reino Unido estamos prácticamente en máximos históricos. Es decir, tenemos el índice británico en 7.904 y su máximo histórico es 7.927. O sea, realmente estamos en un festival, como tú dices, increíble. Si nos vamos a mirar el Eurostoxx 50, que engloba un poco la mayor parte de las empresas de mayor capitalización en Europa, nos vamos a dar cuenta de que los máximos históricos están a un 3,50. Esto para mí es como poco algo que tenemos que vigilar, porque la situación realmente está complicada. Si nos vamos a Estados Unidos y vamos a ver cómo está el S&P 500, veremos que está en este momento a una distancia de sus máximos históricos de un 16%. ¿Cómo es posible que en Estados Unidos, que tienen un crecimiento superior, que han comenzado antes esas políticas monetarias restrictivas y que estamos viendo la bajada de los tipos de interés, de la inflación en Estados Unidos mediante esas subidas de tipos de interés, veamos que están mucho más lejos de sus máximos históricos con un crecimiento superior que en Europa? Quiero decir, muy importante ver un poco esta foto donde verdaderamente estamos viendo una economía europea y británica con muchos más problemas y sin embargo hay un festival en los mercados fantástico. ¿Esto qué significa? Pues que lógicamente cuando la alegría de los inversores sube y cuando esa emoción y ese apetito por el riesgo sube, tenemos que tener muy en cuenta qué es lo que tenemos en fundamentales, en macro y ahora mismo, pues lógicamente también en la parte geopolítica que es tan importante. Bueno, pues darnos cuenta de que muy probablemente dentro del Eurostoxx, como vemos, puede haber una corrección importantísima. Vemos una subida trepidante, absolutamente trepidante, cuando en Europa no tenemos una situación especialmente boyante, tal y como están las cosas. Vemos la parte geopolítica, cómo se empieza a complicar con las amenazas de Putin a Alemania concretamente, ya de manera mucho más clara, y vemos además la parte, como decíamos, justamente de demanda interna de Alemania, que ha caído una barbaridad. Por tanto, bueno, no solamente es Alemania quien tiene problemas en la Unión Europea, sino que muchos de los países de la Unión Europea que conforman la Unión Europea estamos sufriendo una situación macroeconómicamente compleja, donde vemos que los datos no son especialmente buenos, pero no así el mercado. Por tanto, lo que podemos esperar es estos datos que estamos teniendo de manera adelantada, que antes o después se acaben reflejando en los mercados. En ese entorno, Javier, el oro se está convirtiendo también en ese factor que mira al inversor si de verdad va a haber escasez y puede ser un elemento clave, no solo en el corto plazo, sino en el medio y largo plazo sobre todo. ¿Cómo veis al oro? ¿Cómo veis esta fotografía de escasez? ¿Y cómo veis por contrapartida también al petróleo? Pues fíjate que el oro, como sabes que es una reserva de valor histórica, ya hemos hablado en muchas ocasiones de que ha sufrido una descorrelación fuera de su correlación habitual negativa, se ha descorrelacionado y ha vuelto a la correlación positiva, en fin, está manteniendo un comportamiento mucho más manipulado de lo que cabría esperar y sin embargo vemos como ante las subidas de Europa el oro en este momento sí que toma un poco esa caída, con respecto también a las subidas de Estados Unidos y vemos cómo esta corrección justamente desde el día 2 de febrero empieza a apoyarse en una zona para hacer una subida un poco más consistente, ¿no? Al fin y al cabo, como decimos, siempre es una reserva de valor que históricamente con sus subidas y bajadas mantiene un comportamiento
interesante siempre para el inversor, y si nos vamos un poquito hacia atrás vamos a ver que esta corrección no tiene un gran significado, pero sí tenemos que tener en cuenta que hay una inestabilidad, hay un movimiento con respecto al oro, así como con respecto al crudo, de una volatilidad muy superior. Vemos esta caída tan importante que se ha producido desde marzo del 22 hasta noviembre del 22, y vemos luego la subida también trepidante, porque si medimos toda esta subida vamos a ver que tiene un impulso aproximadamente de un 20% en lo que va de año. Esto significa que hay un gran temor a esta recesión tan anunciada, y que por el contrario pues necesita un respiro, como estamos viendo claramente en el gráfico, en esa digamos escalada tan fuerte. Si hablamos del crudo, tenemos que ver un poco la fotografía, como estos días, un poco con toda la situación que estamos viendo en los mercados y el aumento de la demanda por parte de China y todo ese crudo que están empezando a mover. Igualmente ya nos están llegando un montón de informes de demandas de Jet Fuel A1, que es el combustible principal para los aviones privados, para los aviones de pasajeros, para toda esa, digamos, reactivación que muy bien podría venir por parte de China y por parte de otros países que se están aprovechando un poco de ese aperturismo de China. Bueno, vemos una pequeña recuperación, pero indudablemente la tendencia continúa dentro de su canal bajista. La zona de acumulación de entre esos 86 y 89 no se ha roto en ningún momento, y por el contrario continuamos un poco en esta ascensión. Por tanto, a medio plazo cabe esperar que sigamos manteniendo esta tendencia bajista hasta aproximadamente esos 76,46, que sería una zona de acumulación bastante clara en lo que podemos ver en el gráfico, y que sería una zona donde podríamos entender que esa demanda y oferta podrían encontrar un punto de equilibrio. Un último punto, Javier. Hay mucha gente ahora mismo mirando inteligencia artificial, ChatGPT, ayer Bing, Microsoft, Google con su BART, no Bart Simpson, sino el suyo de inteligencia artificial. ¿Hay todavía espacio para quien no haya entrado, que pueda empezar a ver que a medio o largo plazo es uno de los elementos fundamentales? ¿Hay camino todavía? ¿Hay oportunidad? Hay desde luego oportunidad. Lo que hay que tener en cuenta es el riesgo regulatorio, porque es una tecnología que todavía no tiene regulación per se, y por tanto, a pesar de que yo soy muy partidario de estar siempre vigilando las tendencias que abren mercado, como es el caso de la inteligencia artificial, tenemos que tener en cuenta que asociado a todas las aplicaciones que la inteligencia artificial tiene, tendrán que venir de manera retrasada, como es habitual, una serie de regulaciones. Probablemente más adelante no se va a poder utilizar ChatGPT y toda la inteligencia artificial como se está haciendo ahora de manera totalmente libre. Esto no sucede, porque tendrá una serie de implicaciones de suplantación de identidad, de utilización quizá fraudulenta, de todo este tipo de cosas que habrá que regular y habrá que parametrizar. Por tanto, si bien yo considero que es un campo increíblemente importante dentro del desarrollo de este 2023 y que puede traernos muy buenas satisfacciones, no hay que volverse loco y colocar gran parte de nuestra cartera en este sector, porque, como digo, pueden venir regulaciones que sirvan de momento de grandes frenos o de correcciones muy importantes a empresas del sector que en un momento dado hagan grandes desembolsos, como justamente comentabas muy bien por parte de Microsoft con esos 10.000 millones, y que de repente tengan que desechar una parte del desarrollo o que tengan que paralizar una parte de esa tecnología porque hay una regulación nueva que ha salido y que ha parado completamente esa parte del desarrollo de la inversión. Por tanto, muy interesante el sector. A mí personalmente me llama muchísimo la atención y lo sigo muy de cerca, pero ojo también, no nos volvamos locos a ponderar especialmente ese sector muy por encima de las posibilidades estructurales de nuestra cartera, porque ahí sí que podríamos encontrarnos con este tipo de peligros que aún es probable que muchos inversores no tengan en la cabeza. Muchísimas gracias por acompañarnos y darnos un poco de claridad, bastante claridad. Javier Echeverry, responsable en Active Trades en España. Buen día y buen negocio. Muchas gracias, igualmente. Tenemos en el Congreso de los Diputados a Nadia